Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. El día de hoy vamos a tocar en esta mesa redonda el tema adaptación y resistencia al cambio durante la pandemia del COVID-19. En esta mesa redonda nos vamos a tocar como temas los pros y los contras, ¿no? Todo lo que hemos aprendido y también las dificultades que nos han llevado a aprender ¿no? Nuevas habilidades y a ver las oportunidades dentro de las dificultades, ¿no? Es lo que hemos aprendido, ¿no? A ver oportunidades dentro de las dificultades. Mi nombre es David Bizarreta Jiménez, y bueno, voy a comenzar por las cosas difíciles que me tocó pasar y luego daré pase, ¿no? A mis compañeras y vamos a ir debatiendo un poco, ¿no? Hablando un poco, comentando acerca de nuestras experiencias en esta etapa de la vida, ¿no? En esta dificultad que tuvimos que pasar todos los peruanos, ¿no? Bueno, todo el mundo tuvo que pasar. A ver, comienzo con contar un poco a qué me dedico. Yo soy productor musical, músico, técnico de sonido, y por las medidas que tomó el gobierno de cerrar toda actividad que aglomere personas, me quedé sin empleo. Eh, También, como se pensaba y se anunciaba que iba a durar solo 15 días esta intervención, ¿no? El encierro en sí, ¿no? O sea, la cuarentena, por llamarlo así. Porque en realidad no fue una cuarentena, fue un encierro. Mal planificado, con pésimos resultados. Somos el país que ha tenido más muertes por millón de habitantes en el mundo, o sea, de los primeros países con más muertes. Eh, Les diré que, o sea, no se tomó en cuenta, para empezar, las actividades a las cuales se desarrolla, las actividades que desarrollan los peruanos, ¿no? No se tomó en cuenta el sector de la música, el sector del entretenimiento, ni tampoco que el Perú tiene su fuerza laboral en la informalidad, que necesita de las aglomeraciones, se necesita del movimiento de personas para poder generar dinero, y que ese ha sido hasta, y sigue siendo hasta ahora, pues, ¿no? Las actividades más fuertes, ¿no? En este país. Hablando más de mi experiencia, de lo que me pasó, tuve que aprender, ¿no? Aprender primero a usar software nuevo, por ejemplo, el que uso bastante, que es un software de transmisión, ¿no? El OBS, y tuve que aprender a elaborar una clase porque me empecé a dedicar a enseñar ya que no había forma. Y como nos dijeron primero unos 15 días, empecé a agotar mis recursos, ¿no? Dije, no, esto va a pasar. Empecé a agotar mis recursos hasta verme contra la pared y darme cuenta que no iba a ser así, no iba a pasar así. Y cuando tomo conciencia de que esto iba más, ¿y cómo tomo conciencia? Al empezar a investigar cómo se realiza una pandemia, cómo ocurre una pandemia, cuánto tiempo dura por las pandemias anteriores, qué medidas se tomaron, ¿no? Y me doy cuenta que no tiene nada que ver con lo que nos anuncian nuestras autoridades, que no va a durar 15 días, sino que normalmente una pandemia dura de 3 a 5 años o 2 a 4 años, ¿no? Es lo que ha pasado anteriormente. Algunas pandemias han durado hasta 8 años. Entonces, me doy cuenta que ya tenía que, en mi plan de vida, en mis actividades, aprender nuevas cosas para poder generar ingresos de otra manera. Y esto, las metas a corto plazo y las a largo plazo tenía que cambiarse. Tenía una reingeniería en cómo obtener mi dinero, una reingeniería en cómo había planificado mi vida, mis objetivos, y de repente tomar en cuenta algunas cosas que había dejado de lado, ¿no? Por ejemplo, yo como técnico de sonido tengo mis ingresos cada fin de semana, pero había dejado de lado mi estudio de grabación, que lo tenía más como un estudio privado para proyectos personales o para grabar a algún amigo o producir algo que a mí me interesaba, ya que el grueso del dinero que consigo es en los fines de semana, son los eventos. Entonces, al verme privado de los eventos, vuelco mi vista al estudio y digo, ¿cómo voy a generar dinero si los músicos no necesitan grabar ahora? Y sí estaban implementando las clases virtuales,
Entonces apunté a ese campo, ¿no? A dar clases. Entonces, como yo siempre he tenido muy buenas calificaciones con números, siempre me han gustado los números, empecé a dar clases privadas primero a primos pequeños, ¿no? A los amiguitos de los primos, después a algunos vecinitos, entonces todo virtual. Y así me hice de una cantidad de alumnos, luego comencé a probar a enseñar a usar estos programas de transmisión a otros músicos que necesitan hacer ¿no? Generar dinero, que estaban sin trabajo también. Y ellos empezaron a dar clases de música a través del Zoom, ¿no? Y utilizando, por ejemplo, el programa OBS, uno puede conectar una interfaz de audio. Y al conectar una interfaz de audio a tu computadora y saberla usar, tú puedes conectar tus instrumentos musicales. No solo con el micrófono, sino mediante líneas, puedes utilizar efectos de sonido y usar de repente croma, usar muchas cosas que te ayudan a hacer más efectiva tu clase. Bueno, eso fue lo que aprendí a partir de la necesidad de generarme otro ingreso de dinero diferente a la música. Bueno, a la ejecución de música o al hecho de ser el respaldo técnico para los músicos, ¿no? Ya entré al campo de la enseñanza. Esa es mi experiencia. Bueno, doy pase a mis compañeras. Ah, Bueno, en mi caso sí, me estoy completamente de acuerdo contigo. La pandemia cambió la manera en cómo veía tal vez mi plan de vida a futuro. Por ejemplo, yo empecé a trabajar a los 18 porque tenía que pagarme mis estudios. Lo quería realizar mis estudios, así que empecé a trabajar en un hotel. Mi vida era completamente estar en el hotel, porque eran 10 horas del trabajo, desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y eso que es, a veces tenía que quedarme hasta más. Entonces, luego de eso, mi único día libre era los sábados, y los sábados lo disfrutaba al máximo, salía con mis amigas. Siempre los sábados estaba en la calle. Vino lo de la pandemia, lo del cierre, fue completamente. Yo recién tenía 18 años y era como que todo mi pandemia fue mi 19, mis 20 y hasta ahora que recién que he salido, ¿no? 21. Es como que la pandemia no me dejó disfrutar lo que hubiera podido disfrutar a los 19 y 20. Por ejemplo, lo de un concierto. Yo había comprado mi entrada el 2019 y luego por motivos de pandemia lo suspendieron hasta recién este año que pudo venir el artista. No me puedo quejar porque lo esperé. Desde hace 7 años lo sigo, así que valió la pena. Y justo también así dio la oportunidad de que otro artista del mismo grupo se animara a venir, así que fue un 2 por 1. ¿Qué más? También lo que es adaptación a otra vez volver a estar en mi hogar todo el día, porque yo me retiré del trabajo, porque yo trabajo muy lejos. Mi casa vive en Chorrillos y yo trabajaba en Lima. Y para movilizarme a Lima no había ningún carro en la noche que te quiera llevar hasta Chorrillos, que no pasara entre 40 o 50 soles, porque no habían tantos carros como ahora, eran escasos, por todo este tema del estado de emergencia y lo de las horas, ¿no? De que tenías que estar en tu casa. Y es por eso que decidí salirme y gracias a lo que ya había ahorrado de mis estudios, pude pagarme mi primer ciclo y luego pude hablar con una compañera, hice amigas en lo que es grupos de Messenger y de poco a poco nos hicimos tan amigas que me dijo, oye, tengo una chamba para Community Manager y me enseñó y de poco a poco así aprendí nuevas habilidades. Yo nunca pensé que iba a manejar redes o que iba a trabajar remoto, porque yo pensaba que no era posible. Pero ahora con todo esto de la pandemia ha cambiado completamente eso. Es como que más oportunidades de trabajo para las personas. Te puedes quedar en tu casa. Por ejemplo, yo tenía a mi mascota, entonces yo estaba feliz con mi mascota aquí, viéndolo, cuidándolo. Él también se apegó más. Ahora como que sufre un poco al yo tener que irme a trabajar y dejarlo solo, pero de poco a poco otra vez está volviendo a adaptarse, ¿no? Igual que yo. Y es todo. No sé qué podrían decir mi amiga, mi compañera Sariana y Almendra. Ya, Bueno, ¿quién? primero, ya, primero voy yo. Creo que ahondando un poco en el tema de lo de David, de que él ha estado
demostró pues su precariedad de organización al decirnos de que 15 días y 15 días. Y la gente pues se confiaba en lo que decía el Estado, el gobierno, y pensaban que eran 15 días y agotaban todos sus recursos. Hasta que finalmente dijeron un mes y creo que hasta dijeron ya otra vez 3 meses y así. Y no hubo una organización, ¿no? Eso afectó mucho a todas las familias de acá del Perú. Por mi parte, creo que me ayudó, aunque el cambio haya sido drástico, creo que me ayudó en cuanto a autoconocerme, ¿no? A saber qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Aunque en un punto como que se tornó más como que era lo último que me quedaba hacer y no tenía otra cosa más que hacer. También me ayudó a conocer nuevas cosas, así estando encerrada en casa, me ayudó pues a conocer otras cosas. Y creo que a muchos también nos pasó de que empezamos a pasar más tiempo con nuestras familias, de repente, digamos, un año anterior que todo estaba normal, no pasaban tanto tiempo porque mientras tú llegabas a casa el otro salía a trabajar y así, y no pasaban tiempo. Pero cuando llega la pandemia, nadie podía salir, entonces empiezan a pasar más tiempo juntos. Yo empecé a jugar con mis hermanas, con mi mamá, jugábamos juegos de mesa. Dentro de toda esta preocupación por lo económico, también encontrábamos estos espacios, o mejor dicho, todo el día porque no teníamos nada más que hacer y nos distraíamos de esta manera, ¿no? Después lo del colegio, porque yo estaba en el colegio cuando vino la pandemia, fue un cambio también brutal porque de tener las clases pues presenciales, de repente pasamos a tenerlas virtuales y no podías tomarlo en serio porque eso de lo que hacían de 15 días y 15 días era como, ya en 15 días vuelvo al colegio y me pongo al día. En otras 2 semanas vuelvo al colegio y me pongo al día. Y nunca te ponías al día porque nunca volvías al colegio. Y no volviste en todo el año. Entonces, siento que eso fue como un año perdido también académicamente. Sin contar los niños que contaban que no tenían recursos, pues sí. Y ellos no podían tomar clases virtuales como otros sí podían. Y así es como a mí me afectó pues la pandemia. Bueno, cuando empezó la pandemia, yo tenía 16 años y me dijeron que solo iban a ser 15 días. Fui solo 3 días al colegio y terminé virtual. Y me había propuesto ahorrar dinero para comprar mi vestido de promoción, pero al ver que ya no iba a tener promoción, dije que el dinero que había juntado para esto con un mini emprendimiento a vender postres, alfajores, ante todo. Y me iba muy bien. O sea, de hecho, generé bastante dinero. Y eso me hizo pensar que sí podía hacer más cosas, solo que tenía que conocer más lo que me gustaba y lo que no. Y con el dinero que generé, me pude comprar un teléfono. Y de esto aprendí que es bueno adaptarse al cambio, no solo quedarse en lo que estaba, porque yo me pude cerrar con la idea de que no iba a ser solo 15 días y no iba a hacer nada con mi vida o con lo que quería a futuro. Y ya durante el proceso de la pandemia, como que definí que quería hacer más con mi vida. Y ahora estoy siguiendo ese proceso. Interesante, muy interesante sus experiencias, cada cual en su realidad, ¿no? O sea, la mía, por ejemplo, de una persona mayor que ya tiene claro lo que quiere y tiene clara, es más, que ha logrado sus objetivos hasta cierto punto, ¿no? Algunas metas, y luego replantearse la vida, ya a mi edad, replantearme la vida, volver a estudiar otra cosa, complementar el asunto de las certificaciones para poder dedicarme luego a enseñar, o sea, descubrir que me gusta enseñar, descubrir que esto no es solo lo que sabes, sino lo que puedes aprender, lo que puedes saber, como una dificultad tan grande como del dolor puede nacer una esperanza, ¿no? Y una nueva manera de ver el mundo, ¿no? O sea, ver que en cuestión de un día para otro cambió todo, ¿no? Cambió toda la manera de enseñar, de trabajar, inclusive de plantearse un futuro, ¿no? O sea, las nuevas formas de ganar dinero, ¿no? A través de las redes, por ejemplo, ¿no? En el caso de nuestra amiga que es community manager, o otra manera de aprender, ¿no? Llevar el curso virtual. O en mi caso, aprender a elaborar una clase con objetivos y todo el asunto, ¿no? Material didáctico,
o nuevas herramientas, ¿no? Como son, por ejemplo, el OBS, el Zoom. eh, Claro, por ejemplo, ¿Mm? en Ripley, Metro, en las marcas grandes, pusieron QR. En vez de poner su Ujú. catálogo, cosas así, ponían QR. Y había gente que ni siquiera sabía qué era eso, era como, Sí. ¿qué es ese codiguito que está ahí? ¿Es una ¿Qué foto o algo? pasa? Ya. Y empezaron a hacer cosas así digitales, ha salido el Yape, el Plin, Claro, o sea, transacciones Sí, y o sea, directamente. son cosas pues que al final quedaron, ¿no? Porque ahora tú vas a un restaurante y ya pocos te dan la carta. Ahora hay un cartelito ahí y tú tienes que escanear el código y Tu ya pues QR. te manda la carta en PDF. Y también para pagar, ¿no? Ya no se paga tanto con efectivo, sino con estas aplicaciones de Yape, Plin y esas cosas. Escaneas el Yape, el Plin y listo. En la pandemia también se dio bastante el caso de los conciertos virtuales. Recuerdo el caso de un concierto del grupo Los Chapis, y que contrataron a una empresa para poder hacer sus transmisiones y cobrar por ese, ¿no? Por las entradas. Y la plataforma no soportó porque tanta era la necesidad de la gente de estar en un concierto, ¿no? Ver en vivo, al menos en vivo por la red, ¿no? A sus artistas, que de la capacidad que tenían de 1000 personas, se superó en 30 veces, ¿no? Más de 30.000 personas solicitaron el ingreso, compraron, ¿no? Y tuvieron que hacer muchas más presentaciones para poder complacer a todas las personas que estuvieron ahí. Pero sí se generó mucho dinero, mucho, mucho dinero. También se dio como empresa, ¿no? Los estudios o las salas de ensayo musical se adecuaron para hacer streaming, ¿no? Para hacer salas de transmisiones. Y los grupos de folclore, sobre todo, les hablo del folclore, la cumbia también, pero más los de folclore, crearon sus ingresos mediante estas transmisiones. Algunos para reuniones específicas como cumpleaños, u otros simplemente organizaban un evento con colaboración, ¿no? O sea, podías yapear al grupo o mandar una transferencia al grupo que te gustaba, y el concierto era gratuito mediante Facebook. O también era privado y pagabas una entrada, ¿no? Pero y esto se volvió la manera de generar dinero en los grupos, y también darle dinero a los estudios, ¿no? A las salas de ensayo, ¿no? A los estudios de streaming o sea, se crearon nuevas fuentes de trabajo, nuevos tipo de negocio, ¿no? Y sí, eso hasta ahora se mantiene, claro, en menor cantidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, alguien quiere contratar a su artista, hablo del folclore, sigo hablando del folclore, quiere contratar a su artista y lo quiere llevar a su cumpleaños, pero ponte, vivo en Arequipa y mi artista radica en Lima. Un concierto virtual me puede costar, ponte, 1.500 soles. Pero si yo contrato a este artista y lo llevo a Arequipa, me sale 10.000 soles. Mejor lo llevo virtual, lo pongo en mi pantalla grande, ¿no? Y igual interactúo con el artista mediante el aplicativo, ¿no? Y puedo interactuar con el artista y lo tengo ahí por una menor cantidad. Y eso ha quedado todavía. Hablo de mi experiencia, como yo me dedico a esto, a la producción musical también. Dirijo algunos conciertos y asesoro, ¿no? En la parte técnica de algunos conciertos virtuales. Como ahora ya se aperturó, ya pues también sigo haciendo mi trabajo. Pero ese ha creado nuevas formas de generar dinero. Bueno, eso claro, es en es mi igual parte. como las empresas grandes que han empezado a hacer, o los emprendimientos en lo que es virtual, ¿no? Empresas han querido modernizarse, no tenían lo que era su página web, las páginas de Facebook, Instagram, entonces han empezado a hacer eso. Y gracias a eso también gente ha encontrado más trabajo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es community, en lo que yo he estado trabajando, eran cursos virtuales, y esos cursos virtuales mi compañera y yo hacíamos la publicidad pagada en Facebook, y gracias a eso encontrábamos personas que estaban aliados, ¿no? Y que querían el curso, entonces empezaban a pedir información, ¿no? Y de esa forma hemos encontrado clientes nuevos cada mes. Igual como ahora el nuevo trabajo que tengo como diseñadora, me ha ayudado bastante en lo que es saber un poco de redes, ¿no? Porque mi empresa también me dice, ¿sabes qué? Quiero que pongas este diseño en redes, o esto de, yo hago polos, ¿no? Serigrafía. Entonces Ujú. me dicen, pon en un polo de un niño en Navidad y pon el diseño en el polo, y queda. Y lo ponemos en Facebook, en redes, y la gente va viéndolo, le va gustando, y de una forma va viendo el producto
de que va a comprarlo o adquirirlo. Interesante. Cómo a través del ingenio, ¿no? Bueno, en la música pasa eso, ¿no? Se ingenian y se crean nuevas maneras de generar dinero. Los emprendimientos igual, ¿no? Buscan dónde está la atención del público, ¿no? Y en el encierro, pues fue las redes sociales. ¿Y qué les puedo decir? Yo de enseñar matemática al inicio de la pandemia terminé enseñando el uso de OBS, de Zoom, a otros músicos que querían transmitir y hacer, pues, ¿no? Sus conciertos virtuales, sus saludos, ¿no? Y algunas serenatas por cumpleaños, dedicatorias, que hasta ahora han quedado, ¿no? Hasta ahora han quedado eso. Yo de trabajar en un hotel, siendo Ujú. recepcionista todo el día, a empezar a trabajar a las horas que quiero, cómoda en mi casa, y luego volver a lo que es la vida normal, a trabajar pero part-time, nomás 4 horas, es como que mejoró, ¿no? Porque ahorita estoy trabajando en diseño, que va parte de mi carrera. Me gusta el diseño y me gustan las redes, lo que es community y va parte de mi carrera, así que estoy feliz ahorita con mi trabajo. Como decía al inicio Almendra, esta pandemia ha servido para conocernos un poco más y explorar nuevas posibilidades, ¿no? Inclusive replantearnos muchas cosas. A mí me ha servido para replantear mis metas, ¿no? Mis nuevas metas, metas cortas y las metas a largo plazo, ¿no? Y ya, ha sido una experiencia dura, sí, porque tuve que enfrentar la enfermedad también, tuve que enfrentar el quedarme sin ahorros porque la salud es primero, la salud de la familia, de mis hermanos, de mi madre, la mía, pero también ver que podía replantearme, ¿no? Replantear todo, ¿no? Y tener no solo una fuente de ingresos, sino muchas otras fuentes, sin variar tanto el hecho de alejarse de la música, ¿no? Ahora, mi carrera, lo que estoy estudiando, que son audiovisuales, ¿no? Es la comunicación audiovisual, ampliar, ¿no? El servicio que yo doy, que es de grabación de disco, de música, ¿no? De producir una canción, ahora llevarlo más allá, ¿no? Al videoclip, porque todo es audiovisual, ahora todo es con videoclip, ahora todo entra por los ojos, por los demás sentidos, ¿no? Y quizás más adelante incluso, ¿no? Al merchandising, ¿no? Por ejemplo, tener, ¿por qué no, no? Ampliar a campañas, ¿no? De manejo de redes, campañas de generar, por ejemplo, los polos, las pulseritas, todo el merchandising, ¿no? Los postes, toda la campaña de promoción, ¿no? Incluso en pandemia pude subir mi proyecto personal como tenía ya tiempo, pude subir mi proyecto personal a Spotify, ¿no? A todas las redes, mi música, ¿no? Me dedico también, tengo un proyecto personal de canciones propias, ¿no? Música que en algún momento brotó de mí, pues la grabé, tenía toda la mano, lo hice, pero en pandemia, cuando ya tuve el tiempo, pude investigar un poco y subirlo a redes. Ya hace unos días me dieron el loguito ese de la corchea que representa el músico, ¿no? En mi canal de YouTube y en Spotify tengo pues mi estrellita así, ¿no? De artista certificado, ¿no? Verificado y todo ese rollo. Y es bonito porque esto como que me dio una oportunidad nuevamente, ¿no? De hacer música, yo, no simplemente ser una herramienta para otros artistas, sino también darme oportunidad de mostrar lo que mi propio trabajo, ¿no? Mi propio trabajo musical. Pero lo visiten por ahí algún rato. Aliena, ¿qué tal? ¿Tú hiciste un emprendimiento cómo te ayudó las redes o cómo hiciste para que la gente te conociera en modo Yo pandemia? comencé a usar Instagram, no uso Instagram yo, y lo comencé a usar para promocionar mi producto y que llegara más gente. Primero fueron solo amigos y fue creciendo un poco más y ya fui generando personas que consumían mis productos que ya me pedían cada semana y generé un ingreso y me adapté al cambio usando las redes que yo no uso y me ayudó bastante, la verdad. Ya, chicos, entonces Interesante. empezaríamos con las preguntas finales de qué es lo que ustedes piensan de la mesa redonda que hemos hecho hoy. Ujú. A ver, me parece.
A mí muy interesante esto de compartir las experiencias y tomar en cuenta los puntos de vista en función a las realidades de cada uno, ¿no? O sea, mi realidad es distinta, la realidad de ustedes, chicas, es distinta, entonces uno aprende de cómo han asumido la pandemia, el problema en sí, la dificultad de eso, de estar encerrado y cómo lo han podido procesar y sacarle provecho. Y porque es lo que he visto, ¿no? En cada caso de nosotros, ¿no? Los cuatro hemos podido darle un giro, ¿no? Y bueno, me parece interesante compartirlo, ¿no? Porque uno va aprendiendo. Y con respecto al curso de competencias intrapersonales, ha sido interesante porque ha sido un aprendizaje progresivo de autoconocerse, ¿no? Autovalorarse, respetarse y tener esto como un arma ante la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es complicada, ¿no? El mundo es complicado. Te lo digo yo que ya soy mayor, es complicado adaptarse. He aprendido de repente de la manera más dura, o sea, hubiera sido feliz y hubiera llevado este curso de repente a los 17 16 años, ¿no? O 18 años. Porque enfrentarme al mundo al cual me enfrenté, que es de la música, de los conciertos, los eventos, los artistas, donde todo el mundo es muy sensible y también todo el mundo es muy agresivo. Es complicado. Entonces, si no, como decía el profesor, si no hay una coraza ahí de autoestima que te, que te dé un eje de dónde agarrarte, tengas de dónde cogerte para saber que uno es uno de una manera, no de lo que uno es como se conoce, no como los demás puedan decir, porque los demás pueden decir de uno mentiras, ¿no? Y uno puede sentirse afectado por eso, si es que uno no se conoce a sí mismo, ¿no? Entonces, es interesante, el curso me pareció súper genial, muy bueno y me ha servido para identificar muchas de las cosas que aprendí de repente muy a la mala, como diría yo, ¿no? O sea, tropezando, tropezando. Y sí, también me abrió bastante la vista, ¿no? Para poder replantear otras cosas, ¿no? Y asumir, ¿no? Asumir nuevos compromisos conmigo mismo, ¿no? Para seguir creciendo. Por mi parte, esto de la mesa de redonda también creo que pues te muestra, ¿no? La percepción que de cada uno, cómo cada uno ha tomado la pandemia de diferente manera. También el hecho de que, pues, nosotros, es que es difícil porque lo de la pandemia, sí como ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas, y a pesar de todo, ahorita en la mesa redonda si se dan cuenta, hemos podido rescatar más las cosas buenas que las cosas malas de la pandemia. Y por el curso también, es un curso que ahora se trabaja más en los colegios y así, pero anteriormente no. En primaria no te enseñan esto, y en secundaria a mí me enseñaron ya con las justas porque recién están implementando este tipo de cursos, que en realidad son importantes pues para desarrollar lo que son las habilidades blandas, que aunque parezca mentira es algo muy importante pues para la vida, para cuando sales. Cosas que no te enseñaban o que no muchos te enseñan y te ayudan. Sí, en verdad que concuerdo contigo. En la mesa redonda en verdad que sí me ha ayudado a lo que es saber cada punto de vista de ustedes, saber que no fui la única que le afectó lo que fue la pandemia, saber diferentes maneras en cómo ustedes se adaptaron a este cambio, que en verdad que fue inesperado, porque nadie pensaba que íbamos a estar en nuestras casas tantos días. Y este curso en verdad me ha ayudado a conocerme un poco más, porque gracias a la pandemia también me ayudó. Y también en lo que es darme un poquito más de herramientas para tal vez el plan de vida, saber cómo hacerlo, ponerme metas a corto plazo y mejorar en lo que es mi autovaloración, ¿no? Como persona. A mí lo que me gustó de esta mesa redonda es que pude conocerlos más, ya que casi no habíamos hablado entre nosotros y que aprendí mucho del curso. Las habilidades blandas antes de ingresar al curso no tenía idea de lo que eran. Aprendí a conocerme, hice introspección y me gustó mucho porque ya sé qué cosas no, no son tan buenas de mí, qué cosas son buenas, en qué cosas hago, en qué cosas soy buena haciéndolas, en qué otras no. Y eso me ayudó mucho porque ahora ya sé más o menos en qué trabajos puedo aplicar, porque soy para el trabajo. Y las habilidades blandas me
me han ayudado porque son cosas básicas que ahora piden todos los empleados. Y es